buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y buenos días también a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Sean bienvenidos a su programa Buenos días, Señor, este espacio matutino que abrimos cada mañana para iniciar nuestro día hablando con nuestro Creador, hablando con nuestro Dios y por supuesto meditando en su palabra, meditando en la bendita palabra de Dios, que es el alimento que usted y yo necesitamos para poder estar de pie, para poder tomar decisiones. Recuerde que dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso lo decía el salmista en uno de los salmos más bonitos y más profundos que hay en la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra. La Biblia es lámpara a nuestros pies, es la que ilumina nuestro caminar diario. Es por eso que se hace necesario que usted vaya todos los días a estudiar la palabra de Dios. Invitarle, si usted está escuchando nuestro canal, si no se ha suscrito, pues yo quiero invitarle a que se suscriba a nuestro canal, a que comparta los videos, a que los escuche hasta el final y que le dé clic a la campanita para poder que se vaya expandiendo y que le dé me gusta también a los videos para que para que vayamos ganando notoriedad dentro de la plataforma de YouTube. Bueno, quiero invitarles a que vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios, al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Termina el capítulo 16 mencionando el reinado de un rey llamado Acab. Y dice que Acab le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, su padre, y que hizo mucho mal, mucho daño. O sea, fue un rey muy malvado, fue un rey muy perverso, fue un rey que cometió mucho pecado, muchas abominaciones, entre ellas ¿cuáles? Pues que adoró a Baal, o sea, se declaró adorador de Baal, puso una estatua de Astarte y, como si fuera poco, pues se casó con una mujer muy mala llamada Jezabel. Tuvo un mal matrimonio. Esa mujer Jezabel pues fue una influencia muy negativa para su vida, y pues fue la que terminó prácticamente gobernando a Israel. O sea, hablábamos el día de ayer que Jezabel es una mujer que manipulaba al varón o al esposo y a los hijos, a todo lo que fuera la figura del varón, y eso se ve reflejado hoy en día, ese espíritu de Jezabel, pues en el feminismo radical. En general, lo que se hizo fue sembrar el pueblo de Israel de pecado, de corrupción, de cosas muy malas. Ahora, cuando hay corrupción y cuando hay tanto pecado sembrado en el aire, pues no se puede esperar nada bueno. Vienen las crisis y vienen los problemas. Y todo eso que se siembra en la tierra, pues eso confluye en, como les decía, en crisis muy profundas sobre la tierra. Sobre todo en sequía, en escasez. En todas estas situaciones empieza a faltar el agua. Recordemos y tengamos presente un punto muy importante, que el agua en Israel es un bien muy, muy valioso, es un recurso natural muy valioso. ¿Por qué? Porque hay poca agua. Entonces, para una nación que le falte el agua, pues es una cosa muy grave. Pero para Israel más. Pero venía esa sequía y venía esa crisis a causa del pecado de los gobernantes. Pero cuando hay pecado y cuando hay crisis, cuando el pueblo sufre, entonces Dios hace algo. Dios envía ayuda desde el santuario. Y ahí es cuando entra a jugar una figura, cuando aparece en escena una figura
de un hombre de Dios muy renombrado, que a partir de ahora nos va a acompañar en todo el relato. Es el profeta Elías. Ahora el relato o el foco se va a centrar en la acción de Dios a través de Elías. Dice el capítulo 17, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda, que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento de la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Miremos entonces que aquí nos introduce a un personaje, uno de los mejores personajes de la palabra de Dios, de los más apasionantes, el profeta Elías. El profeta Elías, un profeta que aparece en medio de la crisis. Como les decía hace un momento, Israel estaba pasando por una crisis bastante fuerte, una crisis de autoridad, una crisis política, una crisis religiosa. Se había perdido todo. Pero sin embargo, Dios hizo algo. Cualquiera podía pensar, pero ¿por qué Dios no hace nada en medio de estas situaciones, en medio de las injusticias que se están cometiendo, en medio de los abusos y sobre todo en medio del hecho de que la gente se inclinaba hacia los dioses, en medio de la idolatría? Cualquiera podía pensar eso.
Pero Dios sí hizo y manifestó su voz a través de un profeta, de un hombre de Dios, el profeta Elías. Y aquí aparece, dice, lo primero que dice en el primer versículo es que él se presenta, Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Elías siempre se presentaba de esta manera. Era el saludo, era como el lema, era como lo que lo identificaba. Vamos a mirar, vamos a tratar de desglosar algunas cosas que vivía el profeta Elías. Lo primero es que era un hombre que dependía de Dios. Era un varón que dependía, que permanecía en la presencia de Dios. El día de ayer que estábamos hablando, terminamos con la conclusión de que Dios le dio un rol al varón. El rol no es que la mujer esté por encima, sino que el hombre debe ser cabeza. Pero la forma correcta es que sea un hombre dependiendo de Dios. Y aquí, a través de Elías, nos vamos a empezar a ver cómo debe un hombre depender de Dios. O sea, vamos a tomarlo como un modelo para que el varón se convierta en un hombre, en un hombre de Dios. Y lo primero que nos dice aquí del profeta Elías es que era un hombre que estaba en la presencia de Dios. Era un hombre que vivía, que permanecía en la presencia de Dios, que ponía delante de Dios sus debilidades, que ponía delante de Dios sus problemas, sus situaciones difíciles. Todo estaba en las manos de Dios. Ahora, Dios le dio autoridad. Elías era un hombre que tenía autoridad, que traía, que venía de parte de Dios. Y mire lo que dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Dice después de la coma, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, Elías predice una sequía muy fuerte. ¿Y se la predice a quién? Al rey. ¿Por qué Elías le dice esto al rey? Mire, porque primero los reyes se confiaban mucho de sí mismos. Se confiaban mucho de que ellos tenían todo bajo control, que ellos eran los mandamases, que ellos eran lo que dijeran ellos, eso se hacía. Y sobre todo que estaban confiados en otros dioses. Recuerde que Acab y Jezabel estaban entregados al culto a Baal. Entonces para ellos, pues Baal era un dios de fertilidad. Baal era el que les daba todo. Baal era el que les daba lluvia, Baal era el que les daba cosechas, Baal. Pero aquí hay un desafío a ese Dios. O sea, ellos estaban muy confiados en su Baal. Pero aquí Elías les dice: mire, aquí no va a haber lluvia, sino por mi palabra. O sea, esto era una orden de Dios. Y era una reprensión directa, primero por el pecado del pueblo y segundo, para que estos reyes y estos gobernantes entendieran que no era como ellos dijeran, sino como Dios lo disponía. Pero entendámoslo siempre: el pecado trae sequía, el pecado trae escasez. Eso lo tenemos que tener claro. Pero aquí vamos a centrarnos en las características de un hombre de Dios. Lo primero que nos dice es que Elías permanecía en la presencia de Dios. Segundo, Elías dependía. Mire, dice en el versículo 2, vino él palabra de Jehová. Vino palabra de Dios. O sea, Elías tenía los sentidos suficientemente adiestrados, sus ojos abiertos, sus oídos abiertos para escuchar cuando venía una palabra, aún en medio de la crisis. Ahora, aquí tenemos que tener claro una cosa, que cuando hay crisis y cuando hay sequías, esas sequías nos arropan a todos. Por ejemplo, los que vivimos aquí en España.
hemos vivido tiempos de mucha crisis. Del 2008 al 2014, al 2015, hubo un tiempo de una crisis muy fuerte en España. Bueno, y creo que en todo el mundo también. Que tanto a hombres de Dios como a incrédulos, pues esa crisis les llegó. O sea, esta crisis nos llegó a todos. Pero el tema es que cómo reaccionan los hombres de Dios. ¿Cómo reaccionamos los que dependemos de Dios? Sí, nos llega a todos. Pero la clave está en cómo reacciona usted. Y aquí aparece el profeta Elías. En medio de la crisis, Dios le habla y le dice: Elías, apártese de aquí. Dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Es decir, Dios le da una dirección. Pero aquí lo que tenemos que recalcar es que el profeta escuchó la voz de Dios. El varón escuchó la voz de Dios. Entonces, la segunda característica que vamos a resaltar aquí del profeta Elías y de un varón de Dios es que escucha la palabra. Tener un corazón dispuesto para escuchar cuando Dios habla, para escuchar cuando Dios dispone las cosas. Por eso, nuestra necesidad más grande de estar y de permanecer en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Y aquí tiene que haber una disposición a escuchar lo que Dios habla. Por eso muchas veces tenemos que quedarnos callados. En otras palabras, y como diría alguien, hable menos y escuche más. A veces se nos va el tiempo hablando y hablando y hablando, pero no nos tomamos el tiempo para callar y dejar que Dios hable. Y oramos y clamamos a Dios. Y pensamos que con orar Dios ya escuchó y Dios ya va a hacer lo que nosotros le pidamos. No. Usted también tiene que tomarse el tiempo para quedarse callado y para esperar que Dios hable, que Dios haga y que Dios actúe. Elías escuchó. Dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo. Y Dios le dice: apártese de aquí y vaya para otro lado. O sea, Dios le dio dirección. Dios le indicó qué era lo que tenía que hacer. Ahora, uno puede pensar que Dios le dijo: no, váyase para una tierra próspera, váyase a otra tierra donde haya abundancia, váyase que yo lo voy a sostener. No. ¿A dónde le dijo Dios que fuera? Váyase al arroyo de Querid, dice, y beberás del arroyo que yo he mandado, dice, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Mire el designio de Dios. Mire lo que Dios estaba planeando hacer con el profeta, con el hombre de Dios. Muchas veces oramos y le pedimos a Dios una solución, pero la mayoría de las veces también esa solución que Dios nos da o esa respuesta que Dios nos da no nos gusta. ¿Cuál fue la respuesta que Dios le dio a Elías? Vaya hacia el arroyo, que yo que yo lo guío, y allí yo voy a mandar a los cuervos a que le traigan comida. ¿Qué pasa con los cuervos? El cuervo es un animalito que es carroñero. El cuervo es un animalito carroñero. Imagínense ustedes eso. Es un animalito muy fastidioso. Es un animalito bastante fastidioso. Por aquí en España pues de pronto no los tenemos. Pero hay otras partes del mundo donde sí son muy abundantes. Pero, ¿qué se dice aquí? Que Dios envía a los cuervos a que le traigan comida a Elías. O sea, Dios se vale de estos animalitos tan detestables, tan fastidiosos, pero a través de ellos Dios sustentó al profeta. O sea que la tercera característica que nosotros tenemos que tener claro aquí es que no podemos oponernos a la respuesta de Dios. Hay respuestas que a veces no nos gustan, que a veces van en contra de nuestro propio razonamiento, y tenemos que estar preparados. Dios trae su sustento,
de donde Él quiera, de donde uno menos se imagina, incluso por parte de personas desagradables, personas que no nos gustan. Pero usted y yo tenemos que estar preparados para recibirlo. No podemos ser desagradecidos y decir, no, yo no le recibo a esta persona, yo no le recibo. No, mire, es el sustento de parte de Dios. Hay personas que no nos gustan, pero Dios las usa para traer sustento a nuestras vidas. Y Dios dice que Dios envió a los cuervos para que sostuvieran y para que le trajeran sustento. Y dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Mire que aquí hay una cosa en el versículo 5 bien especial. Él fue e hizo conforme a lo que Dios le dijo. O sea, una actitud obediente. Y lo que nos dice aquí esta palabra es que Elías era un hombre que obedecía lo que Dios le decía. Y aquí viene otra característica. ¿Qué tan obediente es usted? ¿Qué tan dispuesto está usted a escuchar la voz de Dios y a obedecer lo que Dios le diga? Cuando Dios le diga quédese quieto, o cuando Dios le diga muévase, o cuando Dios le diga trasládese a tal lugar. Muchas veces hacemos cosas que pensamos que es la voluntad de Dios, pero Dios no nos ha dicho nada. Dios no nos ha dicho nada. Entonces tomamos decisiones. Me traslado a tal lugar, tomo tal trabajo, me caso con tal persona, hago esto, hago lo otro. Pensamos que es Dios el que lo está haciendo, pero no ha hablado Dios. No nos ha dicho nada. Y hoy quiero darles una enseñanza. Mire, hemos tomado muchas decisiones en la vida, pensando que Dios aprueba esas decisiones. Y no es así. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Aprendamos a escuchar la palabra. Demos tiempo para que Dios hable. Demos tiempo para que Dios confirme. Ponga delante de Dios su vida. Y por favor, aprenda a escuchar. Yo sé que hay muchas personas que tienen decisiones pendientes por tomar. Me caso con esta persona, tomo este trabajo, sigo en esta relación, me voy a tal lugar, tomo este trabajo. Cosas como esas. Ponga esto delante de Dios y escuche lo que Dios tiene para decirle. No dé un paso sin que Dios se lo diga, sin que Dios le diga hágalo o no lo haga. Hay muchas formas para entender y comprender la voluntad de Dios. En otra ocasión ya entraremos a analizar cuáles son esas formas para entenderla, que no es el caso en este momento. Pero bueno, Elías se dejaba guiar. Elías se dejaba guiar por Dios. Y dice que él fue al arroyo, lo hizo como Dios le dijo, y en efecto Dios cumplió su promesa. Lo sostuvo allí unos días. Le enviaba carne y pan con los cuervos. ¿Y qué pasó? Dice que pasados algunos días el arroyo se secó, porque no había llovido sobre la tierra. Pues, alguien podría decir, o alguna persona podría llegar a decir, ay Señor, pero me trajiste aquí para hacerme sufrir. No, dice a partir del verso 8 en esta historia, que vino otra vez palabra de Dios a Elías. Y Dios le dice, Elías, levántese y váyase para otro lugar. Mire que aquí hay una palabra, levántate y vete a Sarepta. Cuando tenemos tiempos de crisis y escuchamos la voz de Dios, no podemos quedarnos postrados, contemplando cómo se deshacen las cosas. Ahí Dios le da una palabra a Elías, levántate y vete a Sarepta, muévete, vete a una ciudad. Y yo he dado allí orden a una viuda que te sustente.
Ahora, cualquiera puede pensar que Dios tenía una viuda rica, una viuda forrada en dinero, ¿verdad? Una viuda con muchas propiedades, con una super casa, una mansión de lujo. Cualquiera podría pensar eso. Pero cuando Elías llega, se encuentra con un panorama totalmente desolador. Una viuda muy pobre, muy pobre, muy pobre, que está aguantando hambre, que solamente tiene una porción de comida para ese día, para ella, para su hijo, y totalmente desesperanzada. Y lo que le dice a Elías es: tengo una porción de comida para hoy, para mí, para mi hijo, y para dejarnos morir, porque ya no tenemos nada más. O sea, mire esto. Y mire el panorama que se encuentra Elías. Una viuda pobre. Cualquiera hubiera podido decir: Señor, pero me sacaste de ese lugar para traerme uno peor. Pero Elías no le faltó su fe. Y Elías le da una palabra de fe a esa mujer. Dios llevó a Elías también allí para sustentarla a ella, para traerle provisión a ella, para traerle una palabra de esperanza, una palabra de aliento, bendición a esa casa. Entonces miremos que aquí en este estudio empezamos mirando las características de un hombre de Dios. Usted y yo hemos sido escogidos como hombres, como mujeres de Dios. Y Dios nos plantó sobre una tierra que está en crisis, que está viviendo una tremenda sequía. ¿Por qué? Porque igual que en los tiempos de Acab, sucede lo mismo. Idolatría, injusticias, se monta una ideología por encima de la ética, por encima de los valores de Dios. Pasan de la palabra de Dios. No hay temor de Dios en el corazón. Lo que estaba pasando en los tiempos de Elías es lo mismo que está pasando hoy. Pero hoy en día se necesitan hombres y mujeres como Elías, que nos levantemos con palabra de fe, que nos levantemos y que permanezcamos en la presencia de Dios, y que a través de nosotros Dios empiece a poner en orden todas las cosas. Se necesitan hombres y mujeres que vivan vidas santas, que vivan vidas integrales, que vivan unas verdaderas vidas de fe. Y ahí es donde está el desafío para ustedes, amados hijos de Dios, o para nosotros en este día. ¿Qué tanto estamos viviendo en la presencia de Dios? ¿Qué tanto estamos nosotros convirtiéndonos en ese factor de bendición para otros, para otras personas? Si usted al terminar la historia que leímos aquí, vemos cómo la presencia de Elías, o la presencia de Dios a través de Elías, trajo sustento a la casa de la viuda, trajo comida, y aparte le trajo vida a su hijo. Su hijo cayó enfermo y murió, y luego viene y lo resucita, vuelve a vivir, y ahí la mujer se acaba de convencer de que él es el varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en su boca. Usted y yo, amados hijos de Dios, ustedes y yo somos, o tenemos que convertirnos en factores de bendición donde quiera que vayamos. Debemos convertirnos en los Elías de este tiempo. Usted y yo somos la bendición para esta tierra, pero por favor hagan las cosas bien. Por favor, mire estas características y vamos a someternos a lo que dice aquí. Si nosotros lo hacemos, las cosas van a empezar a cambiar. Va a empezar a salir nuestro pueblo, nuestros países de la crisis
en la que se está, en la que se ha metido. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo dándole gracias a nuestro Padre Dios. Amado Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos vida, gracias por darnos esta palabra, Padre Dios. Gracias, Padre, porque cada momento, cada día podemos escuchar tu voz, podemos escucharte hablar, podemos recibir de ti la dirección que tú quieres que nosotros hagamos. Padre Santo y poderoso, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Padre Santo y poderoso, por usarnos, por estar en medio de nosotros. Sabemos, Padre, que estamos en medio de un mundo muy difícil, de un mundo que se ha llenado de incredulidad, que se ha llenado de idolatría, de un mundo que se ha coronado por las injusticias de los gobernantes, de las decisiones políticas. Un mundo que está en crisis, que está en una profunda sequía, Señor. Padre, pero tú, al igual que en los tiempos de Elías, apartas hombres y apartas mujeres. Ayúdanos, Señor, a ser esos Elías de este tiempo. Ayúdanos, Padre, a ser esos varones de Dios que dependemos de ti. Ayúdanos, Padre, a depender de ti cada día, a estar en tu presencia todos los días de nuestra vida, a vivir en santidad, a vivir una vida íntegra, pero sobre todo a escuchar tu voz, Señor, a escuchar o a estar dispuestos a escuchar tu voluntad, a escuchar lo que tú quieras que nosotros hagamos, mi Señor. Padre Santo, aquí estamos, nosotros postrados delante de ti, sirviéndote a ti solamente, sirviendo al Dios vivo, al Dios grande y poderoso. No nos inclinamos a otros dioses, no nos inclinamos ante un gobernante, no nos inclinamos ante nada, Señor, nos inclinamos ante ti y te adoramos a ti, Señor. Pero tampoco nos inclinamos ante las circunstancias, tampoco nos arrodillamos delante de las situaciones difíciles. Te adoramos a ti, Padre Dios. Padre, porque solamente en ti tenemos paz. Solamente en ti podemos tener libertad. Solamente en ti, Señor, podemos tener sanidad. Ayúdanos, Padre, a depender de ti en todo el tiempo y a ser hombres y mujeres, factores de bendición para la vida de otros, Señor. Padre Santo y poderoso, gracias, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra sobre nosotros, porque tu palabra no miente, Señor. Gracias por el sustento que tú traes a cada uno de tus hijos, a cada uno de los hombres y varones de Dios, a cada una de estas familias que te servimos, Señor. Gracias por el sustento que tú traes a tu casa, porque no nos dejarás desamparados, Señor, porque siempre nos sostendrás, siempre enviarás, Señor, ayuda desde el santuario. Gracias, Padre Dios, por tu amor y misericordia, por tu bondad y fidelidad sobre nuestras vidas y sobre cada parte de nuestro ser. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.